Hola hermanos y amigos, bienvenidos a este programa. El día de hoy les voy a hablar del don de lenguas. Jesús dijo que los que creen en él, la leo, kainos, glosa, hablarán nuevas lenguas. Vamos a intentar contestar la mayor cantidad de preguntas sobre este tema. ¿Cómo se usan? ¿Para qué se usan? ¿Qué se siente cuando se reciben? ¿Necesito lenguas para saber que soy salvo? Todas esas preguntas las vamos a contestar. Vamos a revisar versículos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Y también les tengo cuatro videos de cuatro hermanitos que muy amablemente me compartieron qué sintieron ellos cuando recibieron el don de lenguas, cómo lo usan, nos hablan en lenguas, vamos a ver los diferentes géneros de lenguas, etcétera. Va a ser un programa muy bueno. Y bueno, tenemos un fondo muy bonito, espero que lo disfrutes. Y pues damos comienzo a este programa. Primero voy a leer el texto de Marcos, capítulo 16, verso 15 en delante, donde el Señor Jesús dice que se vaya y se haga discípulos a todas las naciones y muestra qué cosas le van a pasar a los verdaderos discípulos. Lo voy a leer. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Antes de convertirse a Jesucristo y arrepentirse, la persona no es hijo de Dios, es criatura, es creación. Solo a través de la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, somos adoptados en la familia de Dios. Hay una adopción por medio de la sangre de Cristo, la redención de Jesús en la cruz. Y en el verso 16 nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hablando ya de los discípulos, quiere decir que esta es una señal para discípulos. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. O sea, estas señales irán en pos de los que creen, los perseguirán. ¿Cuáles son? En mi nombre echarán fuera demonios. Echar fuera demonios es algo normal en la vida de un verdadero discípulo de Jesús o discípula, independientemente de su edad. Dice también, hablarán nuevas lenguas. Lenguas en plural, no una sola, porque hay muchos géneros de lenguas. Entonces, esta es una señal que sigue a los que creen. Jesús lo enseñó. Entonces, dice la palabra, hablarán en futuro, negando el cesacionismo. Los cesacionistas dicen que ya no hay dones vigentes, contradiciendo a Jesús, porque Jesús dijo, hablarán nuevas lenguas. Y vamos a ver que hay diferentes géneros de lenguas. Hay lenguas humanas, hablar idiomas humanos, terrenales, sin haberlos estudiado antes. Ruso, chino, mandarín, alemán, suajili, lenguas indígenas, para ir a predicar a esos pueblos. Pero también nos habla la Biblia de lenguas que solo Dios entiende, lenguas angelicales. Quiere decir que hay de los dos. Entonces, Marcos es la primera base con la que arrancamos este tema de las lenguas. Pero también estaba profetizado en el Antiguo Testamento que habría lenguas. Dios nos habló a través del profeta Isaías 640 años aproximadamente antes de que viniera el Señor Jesús. El Espíritu de Dios le habló al profeta Isaías y le mostró que en el futuro en su pueblo haría una señal nueva que en el Antiguo Testamento no había hecho. Y esta señal nueva está en Isaías capítulo 28, verso 11. Dice, porque en lengua de tartamudos, el don de lenguas parece tartamudear. En lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y dice que ni aun así lo oirán. Pero el profeta Isaías claramente menciona que Dios hablaría en lengua de tartamudos y en lengua extraña, por lo cual esta es una señal de Dios. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 2, cómo fue la primera vez que el Espíritu de Dios derramó este hermoso don de lenguas en Pentecostés. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se recibió? Y la primera pregunta que voy a responder es, ¿cuándo se recibe el don de lenguas? El don de lenguas se recibe cuando recibes al Espíritu Santo. No todos los que recibieron al Espíritu Santo hablaron en lenguas, porque hay 9 dones, unos reciben un don, otros otro, el Espíritu reparte como Él quiere, conforme al plan y propósito que tiene para tu vida. ¿Puedo pedir dones nuevos que no me dio al principio cuando me bautizó con el Espíritu? Claro, la Biblia dice, buscad los dones mejores.
Puedo pedir más dones, por supuesto, pero el Espíritu es quien decide qué don te va a dar a ti, qué don reparte. Vamos específicamente hablando del don de lenguas. Vamos a ver que estaban en Pentecostés unánimes juntos, estaban orando y que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba que llenó toda la casa donde estaban sentados cuando el Espíritu de Dios se derramó por primera vez sobre la iglesia en Pentecostés. Dice Hechos capítulo 2 verso 3 y se les aparecieron lenguas, glosa, repartidas como de fuego. El Espíritu de Dios puso sobre sus cabezas lenguas como de fuego. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba manifestando con esto que les daría poder para hablar en otros idiomas, predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y el don de Dios es un don de fuego. Jesús dijo que, dice su palabra, que Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego, con los dos, y significa los dos, con Espíritu Santo y fuego. Quiere decir que el don de lenguas es un don de fuego. Ha habido testimonios muy interesantes. Un hermanito de Inglaterra que muestra cómo Dios le dejó ver en visión que cuando alguien habla en lengua, sale fuego invisible y quema a los demonios. Cuando alguien ora por un enfermo en lenguas, el fuego del Espíritu, esas lenguas repartidas como de fuego, sale por su boca, y ese fuego del Espíritu ministra al enfermo y sana, los demonios huyen y Dios hace maravillas. Esas lenguas de fuego que no podemos ver se manifiestan cuando el que tiene ese don lo usa. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, diferente a la que ellos hablaban. ¿Qué lengua hablaban los apóstoles? Hebreo, arameo, esa era la lengua de ese tiempo, quizá griego, tal vez latín, pero más allá, no. Y el Espíritu les dio capacidad de hablar perfectamente bien, fluido, como nativo, lenguas que jamás estudiaron. Vamos a ver cuando estudiemos los dones espirituales cómo un mismo don tiene muchas formas de manifestarse, ¿sí? El don de sanidad se manifiesta de muchas formas, el don de profecía se manifiesta de muchas formas y el don de lenguas puede ser lenguas humanas o puede ser lenguas angélicas. Y si es una lengua angélica, puede haber diferentes géneros de lenguas. Vamos a escuchar cuando veamos los videos de mis hermanos cómo ellos hablan diferentes géneros de lenguas. Te voy a pedir que cuando los veas los videos, pongas atención cómo es el género. Hay géneros de alabanza, géneros de intercesión, géneros de guerra, y Dios reparte a cada uno conforme Él quiso. Dice la Escritura que el verso 4 de Hechos capítulo 2 fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bíblicamente, solo se habló en lenguas después de recibir el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Nadie habló en lenguas antes de recibir el Espíritu Santo. Y mucha gente en sueños quizá todavía no tiene el bautismo de Espíritu Santo y fuego, pero ha soñado que habla en lenguas. Es una promesa del Espíritu de Dios. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y así y solo así, dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, hubo un huracán ahí en el aposento alto, y eso hizo que se reuniera mucha gente, ese estruendo, ese viento recio hizo que Jerusalén viniera corriendo a ver qué estaba pasando, y eso fue oportunidad para que Pedro pudiera predicar y para que los apóstoles pudieran hablar en lenguas. También vino sobre las mujeres este don glorioso. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados. El don de lenguas no es para silenciarse, no es para dejarse de hablar para siempre. Hay reglas, obviamente, lo vamos a estudiar en 1 Corintios 14, pero las lenguas, vamos a ver que dice la Biblia que son señal no al creyente, sino al incrédulo. Dice el verso 7, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y vamos a ver cuántos idiomas se hablaron en Pentecostés. Partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África más allá de Cirene, romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, muchísimos idiomas, como 15 idiomas diferentes. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Por qué antes las lenguas que se recibían hace siglos, por ejemplo en Pentecostés, las lenguas que se recibían eran más?
en otros idiomas y ahora en el tiempo del fin se hablan más lenguas angelicales que lenguas terrenales. Es más común en este tiempo que alguien cuando recibe al Espíritu Santo y el Espíritu de Dios le da don de lenguas, es más común que hable una lengua angelical, un género de guerra o de alabanza o de intercesión, que hable ruso, chino, mandarín. ¿Por qué? Porque, bueno, uno, el Evangelio ya se ha predicado casi en todo el mundo. Dos, es muy fácil en este tiempo usar un traductor para predicar el Evangelio. Yo no hablo árabe y puedo hacer con programas modernos evangelismo en árabe. He subido videos a este canal hablando en idiomas que yo no hablo, ruso, em, hindi, am, ucraniano, hebreo, y tú lo puedes ver. Es más fácil predicar el evangelio en otros idiomas, antes no. Antes era todo un reto aprender un nuevo idioma, te tardabas años y años y no había tiempo para que las almas se salvaran, por eso el Espíritu hacía eso. Pero ahora que es más fácil predicar el evangelio en otros idiomas, ahora el Espíritu nos da otro tipo de géneros de lenguas que son celestiales. Entonces, antes en el pasado solo se hablaban lenguas terrenales y no celestiales. No, se hablaban de las dos, terrenales y celestiales. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 14. Qué interesante, ¿no? Que el Espíritu de Dios en cada etapa de la historia va derramando más cierto tipo de don porque se requiere y después derrama otro tipo de don. Entonces, esto es una cosa bien interesante. Antes se derramaban más lenguas terrenales y ahora se derraman más lenguas espirituales, angelicales. Eso lo podemos ver también en la historia cuando revisamos cierta tendencia de cierto tipo de don, quizá milagros, quizá sanidades, quizá interpretación de lenguas. Por ejemplo, el don de interpretación de lenguas es raro de encontrar. Hay dones que son difíciles de encontrar, pero sí los hay, el Espíritu los reparte. Bueno, entonces ya vimos claramente, el Espíritu se recibe por la fe. Cuando te arrepientes, crees en Jesucristo, lo pides. ah, Cuando recibes ese bautismo, es cuando se activa el don de lenguas, si es que el Espíritu te lo quiere dar y si no te da otros dones. Ahora vamos a ver otras evidencias cuando el pueblo de Dios habló en lenguas. Vamos a Hechos capítulo 10 verso 46. Recordamos la historia de Cornelio, el centurión romano, que ayunando y orando vio una visión de un ángel que le dijo que fuera y buscara a Simón Pedro, que le daría palabras de vida con la cual él y su casa serían salvos. Y Pedro, pues fue llamado, vio una visión, un lienzo lleno de animales inmundos que no podían comer los judíos. Y se le dijo a Pedro, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mí jamás. Y ese lienzo bajó a tierra, se repitió 3 veces la visión y luego subió. Y bueno, Pedro entendió que eh, Dios estaba purificando a los gentiles para que pudieran salvarse al creer el Evangelio y pudieran recibir al Espíritu Santo. Y Pedro fue a predicarle el evangelio a Cornelio y a su familia. Sucedió lo siguiente en Hechos capítulo 10, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, Pedro estaba predicándole a extranjeros incircuncisos físicamente, pero sí circuncisos del corazón. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían en el discurso. Dios puede darte el don de lenguas en este programa, al escuchar la predicación, como estaba sucediendo en Hechos 10:44. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces ellos pudieron ver cuando los gentiles empezaron a hablar en lenguas, cuando se derramó el Espíritu de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo supieron los fieles de la circuncisión que empezaron a hablar en lenguas, que recibieron al Espíritu Santo? Bueno, el verso 46 contesta, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Después de recibir al Espíritu Santo, vemos que Pedro los mandó bautizar en el nombre de Jesús. Dice en el verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48. Entonces, Pedro predicó, creyeron el Evangelio y se arrepintieron, el Espíritu Santo se derramó, los fieles de la circuncisión quedaron atónitos al ver que los gentiles empezaron a hablar en lenguas. Es una de las manifestaciones del bautismo del Espíritu. No es la única.
Ahí te repito, hay casos donde no se recibe el don de lenguas. Contesto la pregunta, si no tengo don de lenguas, ¿no soy salvo? No, hay 9 dones. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Tienes que tener el Espíritu de Cristo para ser salvo y el Espíritu se recibe en el bautismo, Espíritu Santo y fuego, claramente como lo muestra el libro de Hechos. Y a partir de ese momento, Dios te sella como propiedad suya, como lo enseña Efesios capítulo 1, verso 13. Cuando oímos el Evangelio, la palabra de la salvación y creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, cuando recibes el Espíritu, se te activan los dones, se te activan lenguas. Y los gentiles hablaron en lenguas y esa fue una evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. No es la única. Y no es, como te repito, obligatorio que hables en lenguas para saber que tienes al Espíritu. Hay 9 dones. Después escudriñaremos los 9 dones para revisar qué otras señales hay. En Hechos, capítulo 19, vemos Pablo en Éfeso, ya no Pedro, ahora Pablo, en otro país prácticamente, conociendo a 12 discípulos en Éfeso y les hace una pregunta fuerte en Hechos 19:2. Les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Eso hacían los apóstoles, iban a visitar a los que creían en Jesús y les preguntaban, ¿cuando creyeron recibieron el Espíritu Santo? Los que decían que no, entonces los apóstoles les imponían las manos para que recibieran al Espíritu Santo. Mucha gente dice, cuando crees recibes al Espíritu. No es verdad. Vemos ejemplos en la Escritura de los apóstoles yendo a preguntarle a los creyentes, cuando creyeron recibieron al Espíritu y los que no se les imponía manos para que lo recibieran. Cuidado con la falsa doctrina que dice, solamente cree y ya recibiste el Espíritu. No, mentira del diablo. Lee el libro de Hechos y te vas a dar cuenta que hubo gente que creyó en Jesús, pero pasó días o meses hasta recibir al Espíritu. ¿Sí? Algunos por imposición de manos, otros cayó solo. Hechos capítulo 19, verso 2 dice, y les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo ellos habían sido bautizados con el bautismo de Juan Bautista, pero ahora Pablo los iba a rebautizar con el bautismo de Jesús. Esta es otra pregunta resuelta en Hechos 19. Alguien que se había bautizado con el bautismo de Juan Bautista, bautismo de arrepentimiento, que si era bíblico y si era del Padre, ¿se tenía que volver a bautizar con el bautismo de Jesús si ya había bautizado con Juan Bautista? Sí, se tenía que volver a bautizar. Hechos 19 nos contesta esa pregunta. Verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Todos los discípulos en la Biblia fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, claramente sentamos la base doctrinal de que el don de lenguas solamente se activa después de haber recibido el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Y si sueñas que hablas en lenguas pero todavía no lo tienes, es una promesa del Espíritu de Dios. Te está diciendo, persevera, sigue buscando a mi Hijo Jesús, sigue obedeciéndolo, buscando mi rostro, te lo voy a dar. Qué hermoso, ¿no? Es un hermoso don. Gradualmente, conforme vayamos avanzando en el tema, te voy a ir explicando más dudas que pudieras tener sobre este don. ¿Para qué se usa? Para orar, interceder, alabar, conforme lo vamos a estudiar en 1 Corintios 14, para reprender demonios. Yo a veces estoy orando y de repente siento una necesidad, un fuego dentro de mí que me dice, habla en lenguas, ora en lenguas. Y salen. Y Dios usa las lenguas cuando se ora por enfermos, cuando se echa fuera demonios, cuando quiero sentir la presencia de Dios, cuando no sé qué predicar, yo oro en lenguas un rato y después Dios me dice, como que es algo para hacer ignición, para que se prenda el fuego y Dios las usa para darte dirección, para muchas cosas, ¿no? Revelación. ¿Quieres tener sueños proféticos? Ora en lenguas un rato antes de dormir. ¿No tienes don de lenguas? Puedes pedirlo. Amén. Voy a leer algunos otros pasajes. Ya te leí algunos de Hechos, pero ahora voy a leer unos de Corintios. Ah, Primera de Corintios 12:10 dice, a otro el hacer milagros, hablando de los dones, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, hay muchos tipos de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Hay un don muy parecido al don de lenguas que va a la par, que es traducir al español o a tu idioma natal, al inglés, al alemán, al italiano, lo que se está diciendo en lenguas en una lengua angelical.
Y para que alguien sepa que tiene el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, perdón, tiene que estar expuesto a alguien que tenga el don de lenguas. Son dos dones que se complementan. Alguien en la congregación o en algún lugar está hablando en lenguas, y el que tiene don de interpretación de lenguas, Dios le dice en su idioma qué es lo que está diciendo. Entonces él, en español, dice qué es lo que las lenguas están diciendo, les traduce. Y lenguas más interpretación de lenguas, match, es igual a profecía. Apréndetelo. Lenguas más interpretación de lenguas es igual a profecía, un mensaje de parte de Dios. Es difícil encontrar a alguien que tiene interpretación de lenguas, pero hay ahí una evidencia de que las lenguas no tienen que callarse. Porque si alguien tiene don de interpretación, ¿cómo va a saber que tiene don de interpretación si no está expuesto a alguien que hable en lenguas en voz alta? Qué maravilloso, ¿no? Si no hablas en lenguas, no te preocupes. Puedes pedirlas y Dios te las puede dar. Para hablar del don de lenguas se necesitan dos cosas. Uno, conocer lo que dice la Biblia sobre el don de lenguas. Y dos, de preferencia tener el don de lenguas, porque si no, hablarías de algo que no sabes, no tienes experiencia. Sería como un bebé no nacido en el vientre de la madre intentando hablar de cómo son los colores, los sabores, el frío, el calor. ¿Qué mejor que alguien que tiene don de lenguas abre sobre el don de lenguas, sentando la base bíblica y también en la experiencia? Porque esto es muy hermoso, vivirlo. Vamos a leer otros textos. Primera de Corintios 12:28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Hay repartición del Espíritu de Dios. Y para contestar la pregunta si se tiene que tener obligatoriamente el don de lenguas y si no tengo el don de lenguas no soy salvo, pues el apóstol Pablo nos dice que no, puedes ser salvo sin tener el don de lenguas, puedes tener algún otro don. Primera de Corintios 12:30 dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Y voy a leer algunos otros pasajes de 1 Corintios 13:1. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Este verso nos enseña dos verdades poderosas. La primera es, las lenguas se tienen que usar por y con amor. ¿Por qué? Porque es para interceder por el prójimo, para orar por un enfermo, para echar fuera demonios. Se usan con y por amor, porque si no serías como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y la segunda verdad que este pasaje nos enseña es que hay lenguas humanas, chino, ruso, inglés, español, alemán, suajili, etcétera, y hay lenguas angélicas. Entonces, Primera de Corintios 13:1 nos muestra que hay de los dos, humanas y angélicas. Y dentro de las angélicas hay diversos géneros de lenguas. Vamos a leer 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabarán. En el cielo seguiremos hablando lenguas, profetizando y teniendo ciencia. Eso se va a acabar. El amor permanecerá para siempre. Entonces, de acuerdo a 1 Corintios 13:8, las lenguas es algo que va a suceder mientras la iglesia estemos en la tierra. En el cielo no va a ser necesario porque vamos a entender todos los idiomas y hablar todos los idiomas todos. Eso es muy interesante. Y finalmente, a los que escarnecen el don de lenguas, a los cesacionistas que creen que ya cesaron, que ya no hay hoy en día, o los que creen que solamente son lenguas humanas en idiomas humanos conocidos y no en idiomas celestiales, Habacuc los reprende a los incrédulos y Habacuc 1:5 dice, mirad entre las naciones, porque este don se repartió entre las naciones en la iglesia de Jesús, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Entonces, sí, mucha gente no va a creer en el don de lenguas. Y la incredulidad, la falta de fe que existen los dones espirituales que son vigentes, el apóstol Pablo dice, procurad los dones mejores. No diría eso si los dones ya no fueran vigentes. Esa frase procurad indica que podemos seguirlos buscando. Quiere decir que están al alcance, el Espíritu te lo quiere dar. Y este en vivo, este programa es precisamente para eso, para que tú sepas que sí es voluntad de Dios dártelo, porque tú eres muchísimo más poderoso en Cristo Jesús con lenguas que sin lenguas, con profecía que sin profecía. Realmente es un arma de guerra poderosa que Dios nos da para que la usemos. Ahora sí,
Voy a entrar en el estudio de Primera de Corintios capítulo 14, donde vamos a hablar cómo se usaban las lenguas en la Biblia, qué reglas había para usar el don de lenguas, qué características propias tienen, y creo que la mayor cantidad de las preguntas que puedas tener sobre este tema en Primera de Corintios 14 se van a responder. Verso 1 dice, seguid el amor. Recordemos que las lenguas se usan por amor. Y si no sabes refrenar tu lengua en español, en tu idioma, ¿cómo vas a pasar a la siguiente materia del don de lenguas angelicales? Primero hay que aprender a refrenar la lengua física. Por eso estoy en esta serie de temas. Primero hablé de la lengua humana en Santiago capítulo 3 y ahora hablo del don de lenguas. Es la dirección que yo sentí de parte de mi Dios para hablar este tema. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Esta es una evidencia que siguen vigentes. ¿Qué don te gusta? Profecía, milagros, sanidades, fe, sabiduría, ciencia, discernimiento de espíritus, interpretación. ¿Cuál te gusta de los 9? Puedes pedirlos, puedes procurarlos, pero sobre todo que profeticéis. Cuando el apóstol Pablo le preguntan, ¿puedo pedir algún don nuevo? El apóstol dice, sí, claro. Pero el apóstol te dice, si vas a pedir un don nuevo, principalmente pide la profecía porque edifica más a los hermanos que el don de lenguas. El don de lenguas te edifica a ti, pero la profecía edifica a los hermanos. Quiere decir que cuando alguien habla en lenguas, se mete a orar, una edificación espiritual invisible está cayendo y reposando sobre el que la practica. Se te sube tu dominio propio, se te sube la fe, se sube el fuego del Espíritu, se sube la presencia de Dios. Suceden muchas cosas. El ambiente espiritual se activa, los ángeles empiezan a hacer cosas, te edificas de una forma impresionante. Yo procuro todos los días hablar en lenguas. Verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Esta es una evidencia que no todo el don de lenguas son lenguas humanas, idiomas normales humanos, porque dice, no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando hay una guerra y hay soldados y están las comunicaciones y traen el radio de guerra militar, "Shh, capitán, capitán, los enemigos nos están atacando, favor de enviar refuerzos". Normalmente no lo dicen así, lo dicen en códigos. Alfa Romeo, un C-43 viene en un D-18, Alfa Romeo. Las lenguas son algo así. Las lenguas es un código que el diablo no entiende. Por eso la Biblia dice que oremos con nuestro entendimiento cuando oremos en lenguas, que nuestra mente esté orando a la par cuando las lenguas se están soltando. Solo Dios entiende. Es un idioma secreto especial que solo el Padre Celestial entiende para que el diablo no entienda. El diablo sabe cuando oro, sí, te escuchan a veces los demonios. No precisamente Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda, pero el cielo está lleno de demonios, el aire arriba de tu ciudad, y ellos escuchan. Hay una nube de testigos que nos rodea, no solo de ángeles, también de demonios, y ellos oyen lo que oras en español y a veces oyen lo que estás orando para intentar estorbarlo y detenerlo. Pero cuando oramos en lenguas, ellos no saben lo que estás diciendo. Es un lenguaje código secreto militar para el cuerpo de Cristo, para los soldados de Jesús, para que los demonios no nos entiendan. Yo uso las lenguas para que no me entiendan cuando oro por cosas que no quiero que el diablo sepa que estoy orando. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este verso 2 es poderoso para demostrar que hay lenguas angelicales y lenguas terrenales, que son de las dos, y hablas misterios. Aquí vamos a ver cómo el que habla en lenguas no sabe lo que dice, pero puede orar para recibir don de interpretación de lenguas para poder saber qué es lo que dice. Verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es profecía? Hablar de parte de Dios. Secretos del corazón que solo la persona sabe, cosas que le van a venir en el futuro a cierta persona. ¿El don de profecía sigue vigente? Por supuesto, todo lo que está en el libro de Hechos sigue vigente. Felipe tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Hay varios profetas en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. El don de profecía sigue vigente, pero el profeta del Nuevo Testamento no puede añadirle a la Biblia. Habla de parte de Dios, pero no para agregarle a la Biblia. El canon ya fue cerrado. Y Dios le puso un sello en Apocalipsis 22, nadie le quita ni le añade. Si no, no se salva. Entonces,
El sentido de la profecía en el cuerpo de Cristo es para advertir. Por ejemplo, el profeta Ágabo tú puedes revisar los temas de profecía del Nuevo Testamento, que vendría una gran hambre, que arrestarían a Pablo. Ese sentido de profecía es el que sigue vigente y es hermoso. Yo me he topado gente en la calle que nunca había visto en mi vida, que me dice cosas que yo le dije a Dios en el lugar secreto y que nadie sabe, porque estaba a puerta cerrada tirado en el piso. Una mujer en la calle reveló los secretos de mi corazón que yo le dije a Dios. Por supuesto que tenía don de profecía. Dios a lo largo de mi vida me ha enviado profetas que me han dicho cosas que sucedieron al pie de la letra tal cual lo dijeron. Y ellos no me conocían, yo no los conocía, nos topamos en la calle. El Espíritu de Dios los guió y les dijo, te repito cosas que yo le dije a Dios en mi cuarto y no había nadie. Por supuesto que esto sucede. El don de profecía es vigente. Verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Es lo que te hablé anteriormente. Cosas espirituales invisibles suceden cuando oras en lenguas. Pero el que profetiza edifica la iglesia. El que ora en lenguas se está edificando solo, pero el que profetiza edifica a los oyentes. A mí esas mujeres que Dios me envió en la calle a decirme secretos de mi vida me edificaron tremendamente. Mi fe se disparó, fui consolado. eh, ese don edifica al que está expuesto al don de profecía. Por ejemplo, un varón de Dios que está orando por una esposa, por mucho tiempo orando, Dios, mándame una esposa, quiero una mujer de Dios para casarme, una sierva tuya. Y Dios le manda un profeta y le dice, ya te escuché lo que me estás pidiendo, te la voy a mandar, pero ten paciencia. No sé, eso Dios hizo conmigo. Y 4 años después de que me envió una mujer profeta que habló sobre mi esposa, la conocí a mi esposa. A mí me edificó y me dijo, Dios a través de esa profeta me dijo, no busques esposa, yo te la voy a mandar. Y obedecí esa profecía y Dios me mandó a mi esposa 4 años después. Me la enviaron por paquetería celestial. Cuán hermosos e importantes son los dones en el cuerpo de Cristo. Hay iglesias donde no hay dones, porque probablemente no está el Espíritu de Dios, porque Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, y si no siguen a los que creen es que no creen. Y si hay lugares donde nunca hay milagros, nunca se sana a nadie, nunca hay profecía, nunca hay lenguas, nunca hay liberación de demonios, esas señales que Jesús dijo seguirán a los que creen, no los están siguiendo, porque no creen bíblicamente. Hay varias razones por las cuales el Espíritu de Dios puede ser contristado y no manifestar sus dones y señales en una iglesia o en una persona. Incredulidad, desobediencia, falta de santidad, etcétera. Entonces, bíblicamente, en el cristianismo de reino de Dios verdadero, se mueve el Espíritu de Dios y hay señales. Y si no las hay, sal corriendo de ahí porque ahí no está el Espíritu Santo. Puede ser que no crean en Él o puede ser que pequen y lo contristen y se vayan, no lo sé. Dice Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es hermosísimo tener dones, hermosísimo. Una iglesia que tiene hombres y mujeres bautizados con el Espíritu Santo y tienen dones y los ejercitan, es una iglesia de poder, es una iglesia victoriosa, es una iglesia vencedora en Cristo Jesús, donde hay sanidad, hay liberación, se rompe el poder del diablo. Los dones son armas de guerra que el Padre Celestial nos quiere dar a todos y cada uno de nosotros. ¿Un niño pequeño puede tener dones del Espíritu? Por supuesto, por supuesto. Anhélalos, pídelos, búscalos, pero pídelos todos los días, todos los días. Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Hay un problema de las lenguas, sobre todo en la iglesia de Corinto. Era el exceso. Todos querían estar hablando en lenguas todo el tiempo, estorbando la predicación, interrumpiendo. Y también hay que tener sabiduría para saber usar los dones. Primero de Corintios 14 no enseña a refrenar por completo las lenguas, pero sí enseña a hacer todo decentemente y con orden. ¿Sí? La frase decentemente y con orden no significa eliminar y abrogar el don de lenguas e impedirlo y frenarlo. Por supuesto que no, porque Pablo dice, no impidáis el hablar en lenguas. Simplemente hay que ser sabios para saber cuándo ya es un exceso, cuándo el don de lenguas ya lo están usando para estorbar, para interrumpir, para molestar.
Porque ¿qué es más importante? ¿Que se hablen lenguas todos 20, 30 personas al mismo tiempo y hagan un ruidajo? ¿O que se enseñe Biblia claro y en español? Pues que se enseñe Biblia, ¿no? Doctrina. Dice, ahora pues, verso 6: si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Pablo les enseña madurez a los corintios y les dice, sí está bien que hablen en lenguas, pero imagínense que yo siempre fuera a ustedes hablando en lenguas y nunca en su idioma, que no venga ustedes con revelación en sueños, por ejemplo, con ciencia o con profecía o con doctrina, que solo fuera en lenguas, pues no habría edificación. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Pablo les recuerda el principio del amor para usar las lenguas, entender que eh, tengo que pensar en mi prójimo, en mi hermano, ¿lo estoy edificando o no me está entendiendo absolutamente nada? Porque alguien que tiene el don de lenguas puede caer en la presunción. Quiero hablar en lenguas fuerte y alto para que vean mi don, para que vean cuán espiritual soy, cuán poderosa es la lengua que me dio Dios y caer en vanagloria y jactancia. Hay que tener cuidado. La intención de hablar en lenguas es que el hermano sea edificado, que sea liberado, que sea sanado, que el poder de Dios se manifieste o que me vean a mí, relucir yo, robarle gloria a Dios. Y ese es un peligro, ¿eh? Es un peligro que recibas un don bien fuerte de parte de Dios y se te suba, te la creas mucho, creas que eres más que otros y la arrogancia, la vanagloria y lo mismo que hizo que cayera Satanás empiece a surgir en tu corazón. Chiquito y bajito, manso y humilde, no es mío, lo recibí de Dios, es un don de Dios por gracia, no lo merezco. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre y me lo dio por gracia, es un regalo. No lo obtuve por la mucha piedad o la mucha religiosidad o por las buenas obras, me lo dio Dios por su gracia. Y siempre tenemos que estar recordando esto, porque a veces hay dones bien fuertes, ¿eh? El de milagros, el de sanidades, si Dios te usa para resucitar un muerto, si Dios te usa para hacer un milagro, abrir el mar, echar un monte al mar, no sé, hacer un prodigio maravilloso, siempre en tu corazón. La gloria es de Dios, la gloria es de Dios. El don me lo dio Dios. No lo creé yo el don, porque se te puede subir y puedes terminar usando el don mal, aunque sí sea un don de Dios. Revisa tu corazón, revisemos nuestro corazón, cómo es cuando usamos este don. Dice, verso 8. Voy a leer el 7 otra vez. Y ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hay sonidos de guerra, tú puedes estudiarlo en la Biblia. Las trompetas de plata se tocaban, los shofares, y el pueblo sabía distinguir el sonido de guerra. Pero si la trompeta tocara, tu, tu, pues no sabrían qué significa. Así Pablo compara eso diciendo, eh, vean si el pueblo está siendo edificado y si están usando propiamente las lenguas como deben ser usadas. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Era tan grave el exceso de la iglesia de Corinto con las lenguas que habían frenado por completo la predicación. ¿Y qué es más importante, la predicación del Evangelio o las lenguas? La predicación del Evangelio, pues esto hace que las almas se salven. Las lenguas es hermosa en el tiempo de oración e intercesión, pero la predicación es más importante, porque con la predicación se salvan las almas. Si yo agarro, me entro a un lugar y empiezo a hablar en lenguas, en lenguas, en lenguas, en lenguas y nunca predico, arrepiéntanse, entréguenle su vida a Jesús, Él murió en la cruz y derramó su sangre. Pues no se salvan si solo hablo en lenguas, pero si predico sí se salvan. He ahí la importancia de la madurez al usar los dones. El don se tiene que aprender a usar, se puede ejercitar, se puede recibir otros dones y ese don puede crecer. Si ya tienes un género de lenguas, quizá Dios te pueda dar otro. Verso 13.
Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Podemos orar para que Dios nos diga en español qué es lo que estoy diciendo en lengua extraña y, y también podemos orar para que Dios nos dé más géneros de lenguas para usarnos más poderosamente en oración. Por ejemplo, hay personas que se han dado cuenta que normalmente tienen cierto género de lenguas, pero usándolo, fluyendo, de repente la presencia de Dios baja fuerte y empezaron a hablar en otro género que nunca habían hablado. Cuando se acabe esta enseñanza, al final voy a poner los 4 videos de los hermanitos hablando en lenguas y yo te pido que los veas y distingas los diferentes géneros de lenguas de mis hermanos. Es hermoso los géneros de lenguas, hermoso. Entonces, ¿tienes el don de lenguas? Pide interpretarla. ¿No tienes lengua si quieres? Pídela. Verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Somos espíritu, alma y cuerpo, y las lenguas son del espíritu, pero tu alma no entiende nada. Tu mente no entiende nada. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Al que tiene don de lengua se le enseña que tiene que orar en su cerebro, en su mente, a la par de orar en lenguas. Y en tu mente, Dios Padre, te pido por mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, mi primo, mi tío, mi abuelito, que se arrepientan, se conviertan a Jesucristo, se salven. Sana a tal persona, mi Dios, así en tu mente mientras tu lengua está soltando. Pero también se puede cantar en lenguas. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Entonces, las lenguas se pueden usar para orar, para cantar, y a la par cuando estoy usando lenguas, mi mente tiene que estar orando también. Esa es la enseñanza para el que tiene don de lenguas. ¿Lo haces así? Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Es muy importante cuando estamos orando todos que alguien presenta una petición, que el cuerpo de Cristo diga amén y todos digan amén. Aquí lo enseña la Escritura, porque cuando el cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús dice amén a cierta petición poniéndose de acuerdo, se cumple lo que Jesús dijo. Donde 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedirme algo, yo lo concedo, yo lo hago. Entonces, ¿cómo va a decir el amén si no sabe lo que dijiste? No sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Nos pone Pablo un ejemplo de alguien que está hablando en lenguas dando gracias, pero el otro no tiene ni idea de qué es lo que está diciendo, cómo se va a unir a ti y potenciar tu oración. La frase potenciar la oración la encontramos en Apocalipsis, por ejemplo, cuando, indirectamente, cuando Dios le concede que un ángel añada mucho incienso a las oraciones de los santos. Eso es potenciar oración. Me uno a una oración para hacer que sea más fuerte, para hacer que Dios responda. Ese principio lo vemos en 1 Corintios 14. Pero cuando es en lenguas no puede ser así porque no entienden qué es lo que estás diciendo. ¿Comprendes lo que estoy diciendo? Yo le pido a mi Dios que te dé sabiduría y entendimiento para que no caigas en excesos, en el extremo de nunca usar lenguas, siempre reprimirlas o usarlas demasiadísimo al grado de interrumpir y no dejar que se predique. Hay un punto medio sano y yo espero que tú lo alcances a comprender. ¿Sí? Verso 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces aquí Pablo nos muestra un balance sano. Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. Esto no significa refrenar completamente para siempre la lengua desconocida, pero sí significa ah, tener sabiduría al emplearlo. Verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Los niños de primaria normalmente tienden a ser presumidos. Yo soy el mejor, yo soy el más rápido, yo soy el más fuerte y se presumen entre ellos cosas. Así la escritura nos muestra que nosotros no seamos niños en el modo de pensar, sino maduros, pensando en el otro. Verso 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo y ni aun así me oirán. Ya lo estudiamos en Isaías. Dice el Señor, ni aun así me oirán, viendo las señales no creerán. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Esto responde a la pregunta de, ¿puedo hablar en lenguas a alguien que no es cristiano?
Sí, sí se puede, porque son señal a los incrédulos, dice la Biblia. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ujú. Yo he hablado en lenguas a gente en la calle. Y, ¿por qué? Porque yo veo en 1 Corintios 14 que es una señal a los incrédulos. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, cuando alguien tiene profecía, todos los secretos de un ser humano pueden salir a la luz y ese ser humano puede postrarse sobre su rostro. Yo vi el cumplimiento de este pasaje en mi vida. Yo estaba, antes de convertirme, sentado en una playa viendo las estrellas. Y después el gobierno me mandó a trabajar a una ciudad como a 2000 kilómetros de ese lugar. Y en esa playa en la noche viendo las estrellas, yo le pregunté a Jesús que si él existía, en mi mente. Después, en esa otra ciudad a 2000 kilómetros de distancia aproximadamente, yo no conocía a nadie, era nuevo en esa ciudad, me extravié, me subí a un camión, a un autobús, me perdí, me bajé en un lugar y no sabía ni dónde estaba. Y en un poste encontré un letrero de que decía Congreso Cristiano de Jóvenes. Y yo me metí porque quería conocer gente. No, en mi vida había visto a los que estaban ahí y el que tenía el micrófono, el predicador, después de que se acabó la alabanza, mandó sentarse a todos y me dijo, tú, ven. Yo no quería pasar, pero me forzaron a pasar al frente. Y cuando pasé me dijo, tú estabas sentado en la playa en la noche viendo las estrellas y me preguntaste que si existo. Pues tú me vas a servir. Y yo empecé a llorar. Esto que nos dice 1 Corintios 14, que lo oculto de su corazón se hace manifiesto y postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, a mí me sucedió. Y sigue sucediendo. Verso 26. Gloria a Jesús. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, por amor al prójimo, no para arrogancia y altivez. Revisemos si los dones que uso los uso para presumir o los uso para edificar. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más por tres, por turno y uno interprete. Sí se puede hablar en lenguas de varios, sí se puede, pero aquí nos pone algunas reglas. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí y para Dios, no interrumpa el culto. Esto no significa que el pastor no puede apartar momentos del culto para que todos hablen en lenguas adorando a Dios en una alabanza o en la oración. Eso no significa eso. Simplemente que no deberían de interrumpir. Dos o tres por turno interprete. Y si no interprete, hable para sí mismo. Calle en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios. ¿Comprendes esto? Era para frenar un exceso, ¿sí? No para impedirlas completamente. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Cuando alguien supuestamente profetiza, se puede juzgar la profecía. Esto es bíblico. Ver si fueron las emociones de la persona o si realmente es una profecía de Dios. Y mucha gente se ha topado con muchísimos falsos profetas en su vida y por eso ha decidido en su corazón no creer que la profecía existe y es vigente. Que los malos no te hagan tropezar. La profecía existe y es vigente. Yo me he topado a muchos siervos y siervas de Dios en mi vida con don de profecía que me han edificado tremendamente en mi vida y han dicho cosas que solo Dios y yo sabíamos. Si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Cuando dice que podéis profetizar todos uno por uno, no significa que toda la iglesia tiene don de profecía, no, que de los que tienen don de profecía pueden profetizar todos uno por uno, porque mucha gente tuerce este pasaje diciendo que todos deben de profetizar porque dice que todos pueden profetizar uno por uno, hablando de los que tienen don de profecía, porque ya mencioné anteriormente en el texto de Corintios que te leí, donde dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. El Espíritu repartió como él quiso. Entonces, cuando la Biblia dice podéis todos profetizar uno por uno, se refiere solo a los que tienen don de profecía, para que todos aprendan y sean exhortados.
¿Qué se siente cuando Dios quiere que hables en lengua o profetices? Sientes como un fuego adentro. Tiene que salir. Y sale la lengua o sale la profecía y dices cosas que ni sabías. Y de repente ves que alguien empieza a llorar. De repente te dice cosas Dios adentro de ti. Dile que se arrepienta de cigarro. Dile que se arrepienta de fornicación. A mí me ha pasado. Te voy a dar un ejemplo de cómo funciona el don de profecía cuando lo sientes. Si tú lo tienes y me estás viendo, pues ya sabes cómo se siente, pero a los que no les explico. Una vez venía bajando de un avión porque viajé a otra ciudad por motivos laborales y cuando me bajé del avión tuve una visión. Y en la visión yo vi un cuarto con cuadros viejos, feos, y después Dios me dijo, quiero que vayas y le digas a tal mujer que vive por tu casa que se arrepienta de fornicación. Así me dio la orden, con voz y con visión. Sí, señor. Fui, le toqué y le dije, tú estabas en un cuarto que tiene muchos cuadros en la pared y Dios te dice que te arrepientes de fornicación. Se enojó. ¿Por qué Dios te dice mis cosas? Y me cerró la puerta, me dio un portazo. Yo obedecí, pero la profecía, tú sientes un fuego, Dios te habla, te da visiones y te da confirmaciones. Hay diferentes formas de cómo se manifiesta la profecía, pero es hermoso. Son dones que el Espíritu de Dios quiere que se usen en la iglesia y edifican tremendamente. Yo no sería la misma persona si personas con el Espíritu Santo que tienen dones no me hubieran ministrado. Realmente esos dones usados por amor fueron un parteaguas en mi vida para sanidad emocional, para dirección ministerial, para precaución, para reprensión, regañar a veces cuando me equivoqué. Yo no sería el mismo si no fuera por los dones. Así que un cristianismo sin dones no es un cristianismo de Jesús, no es un cristianismo del reino de Dios. Quítale los dones al cristianismo y estás arrancándole hojas a la Biblia. No ese no es el verdadero Jesús al que predican muchos púlpitos en los cuales no hay dones. Sí hay dones, sí hay dones. Es hermosísimo tenerlos. Sal corriendo de los lugares que niegan los dones, porque están negando la Biblia. Es herejía y levadura. Sal corriendo, te hará mucho daño, mucho daño. Estar en lugares donde niegan todas estas cosas maravillosas que sí suceden y que solamente por la incredulidad no lo tienen ellos, solamente por la incredulidad. La incredulidad hizo que ellos no lo pudieran alcanzar cuando en la escritura está tan claro que todo esto que está aquí es vigente. ¿Hay falsos profetas? Sí los hay. Por eso debemos discernir y juzgar la profecía. ¿Hay lenguas que no son de Dios? Por supuesto. Hay religiones falsas que hablan lenguas y no son de Dios. Sean los árabes, musulmanes, sean los hindús, hasta católicos. Y ahí quiero aclarar una cosa. Dios no le da lenguas de Dios a idólatras. Escrito está, no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo. Maldito el que haga pintura, escultura o imagen de fundición. Cuando me les aparecí en el monte en llama de fuego, ninguna figura vieron, así que no se corrompan haciendo figuras de hombre ni de mujer. Y cuando tú veas religiones falsas hablando lenguas, peligro extremo, aléjate, peligro extremo, porque el espíritu no se derrama en idólatras, así de fácil. Uno de los requisitos para recibir al Espíritu Santo es arrepentirse y otro es creer el Evangelio. Y el idólatra no se ha arrepentido. Esto está en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, vemos claramente requisitos para recibir al Espíritu, que es arrepentirte, y los idólatras no están arrepentidos, por lo cual no pueden recibir al verdadero Espíritu Santo. Cuando veas un idólatra hablando en sus supuestas lenguas, ten cuidado, son imitaciones satánicas. Cuidado, peligro extremo, aléjate. El Espíritu no le da dones a los no arrepentidos. Y ves un idólatra católico hablando en supuestas lenguas, no son de Dios, porque Dios no respalda la injusticia. Dios no respalda la injusticia. Ten eso en cuenta. El verdadero Espíritu Santo y los verdaderos dones del Espíritu de Dios siempre van conforme a la palabra y conforme a la justicia. Sigue fornicando y habla en lenguas, es borracho y habla en lenguas, es idólatra, venera yesos, pinturas, estatuas, le rinde culto a María, lo cual es pecado, es idolatría y tiene lenguas, peligro, aléjate. Pero un caso diferente es una persona que en el pasado sí se arrepintió, sí se convirtió a Jesucristo, recibió el bautismo de Espíritu Santo y fuego y habla en lenguas, pero después se desvió, se torció, volvió atrás, se hizo borracho otra vez, adúltero otra vez, fornicario otra vez, cayó. ¿Puede seguir hablando en lenguas? Sí, porque los dones son irrevocables.
Pero recuerda esto que te voy a decir toda tu vida. Los dones no son evidencia de la salvación. Los frutos y la santificación, sí. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Jesús no dijo, por sus dones los conoceréis. Dijo, por sus frutos. Los dones no son evidencia de la salvación. Podrás ver a alguien que sane personas, resucite muertos, hable muchos géneros de lenguas y digas, wow. No, peligro. Revisa su testimonio, su boca, sus frutos, su vida, su santificación, su obediencia. Esa es la evidencia de la salvación, no los dones, porque los dones son irrevocables, no te los quitan. Por eso los demonios tienen poderes, por eso Satanás tiene poderes. Dios se los dio cuando eran ángeles en el cielo y no les quitó los poderes. Y son demonios y van a ser arrojados al lago de fuego y azufre. Los dones son irrevocables. La evidencia de la salvación no son los dones, son los frutos y la santificación. Esa sí es la evidencia, los frutos. Ten cuidado. Entonces, cuando midas a alguien, no lo midas por sus dones, mídelo por sus frutos, ¿sí? Su boca te dice más su comportamiento y su testimonio de su salvación que los dones. Así que, ¿ves a alguien que supuestamente habla en lenguas, pero es idólatra? Recuerda mis palabras. El espíritu verdadero de la Escritura, el don de Dios celestial, no se derrama sobre gente no arrepentida. Y la idolatría lleva al infierno. Los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Entonces, te contesto a la pregunta de, ¿y qué con otros grupos supuestos, religiones falsas, sean musulmanes, sean hindúes, sean católicos, que supuestamente hablan en lenguas? Peligro, aléjate. El Espíritu de Dios, el verdadero, no se derrama sobre gente que no se arrepienta. Eso dice la Escritura. Dios le da el Espíritu a los que le obedecen. Ya te di varias citas como Hechos 2:38. Entonces, continuando con el tema de 1 Corintios 14, que yo espero que con este aprendas mucho y seas realmente edificado, continúa diciéndonos la Biblia qué es lo que tenemos que hacer. Dice, voy a leer el verso 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. ¿Sí? Am, Voy a leer ahora, me quedé en el verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Se siente muy bonito cuando Dios te da una profecía o cuando sientes un mensaje de Dios. Sientes fuego adentro de ti. Pero la inmadurez es ver que alguien está hablando y tú quitarle la palabra. Entonces, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Dios te dio una palabra, pero alguien está hablando. Tienes que tener modales. Tienes que ser respetuoso y amoroso. Espérate que acabe de hablar. Es que Dios me habló. Sí, pero los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Comprendes esta parte? Dios te dio una profecía o un mensaje, por supuesto, pero aún así tienes que seguir teniendo buen testimonio y caminando en sabiduría. Espérate que acabe de hablar. Cuando alguien habla sin dejar que la otra persona termine de hablar, le es fatuidad y oprobio, dice la Biblia. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Imagínate un profeta empieza a hablar y luego otro empieza a gritar por allá. El mensaje es de Dios, puede ser de Dios, pero la inmadurez es de ellos, que no se esperó a que acabara el otro. Vemos esta clase de conducta inmadura en la iglesia de Corinto, donde había uso de dones sin madurez, sin sabiduría. Los dones eran de Dios, pero vemos un uso incorrecto de los mismos. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, cosa que actualmente no sucede en la mayoría de las iglesias. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y vamos a ver cómo más adelante, que esto es sana doctrina, yo predico sana doctrina. No, aquí no es al gusto del cliente, aquí es al gusto de Dios y conforme a la palabra. Y la sana doctrina nos muestra que este mandamiento de vuestras mujeres callen en vuestras congregaciones dice que es un mandamiento de Dios, no es consejo de Pablo, forma de pensar de Pablo. Aquí vamos a leer que dice, esto es mandamiento de Dios. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Quiere decir que una mujer no puede profetizar? Sí, sí puede profetizar. ¿No puede dar testimonio? ¿No puede contar un sueño? Sí lo puede hacer, por supuesto, pero hay un orden de autoridad. Primero le dice a su marido, o a su papá, o a su autoridad biológica. Eh, Sentí un mensaje de Dios.
puedo decirlo, lo lleva con el pastor, porque la iglesia de Cristo es un ejército. Estamos sujetos los unos a los otros. Y en la iglesia de Cristo, nosotros no hacemos lo que queremos. Por ejemplo, la cabeza de la mujer es el varón, su esposo, la cabeza del esposo es Cristo, y estamos bajo un orden de autoridad. Se pide permiso. Disculpe, siervo de Cristo, siento que recibí una profecía de parte de Dios. Quisiera ver si me permitía poder darla, decirla. Hay un orden de autoridad y el que no se sujeta al orden de autoridad no se está sujetando a Jesús mismo. Si no te sabes sujetar a tu padre, a los padres, a los pastores, a los profesores en la escuela, al policía en la calle, ¿cómo te vas a sujetar a Jesús? No, no se puede. Vuestras mujeres callen en vuestras congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Te repito, esto no significa que la mujer nunca va a dejar de hablar, porque Dios usa a la mujer, pero sí tiene que sujetarse y pedir permiso. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Había también un exceso de las mujeres hablando en la iglesia de Corinto, por eso este mandamiento. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Todo este pasaje de 1 Corintios 14 son mandamientos del Señor sobre cómo usar las lenguas, cómo usar la profecía y sobre la conducta de la mujer en la iglesia. Y en la sana doctrina sí predicamos la verdad. Vuestras mujeres callen en vuestras congregaciones. Y al que se escandalice le decimos, esto no significa que vamos a reprimir a la mujer para que nunca cuente un sueño, para que nunca profetice, para que nunca platique lo que Dios hace en su vida. No, por supuesto que no. Sí puede hablar, pero decentemente y con orden y pidiendo permiso para hacerlo, ¿sí? Am, Hay otro pasaje que dice, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el varón. Bíblicamente, en la sana doctrina, no hay pastoras en el Nuevo Testamento. No lo hay. Una mujer no puede decir, soy tu pastora, varón casado, te sujetas a mí. Eso va completamente contra la doctrina del Nuevo Testamento. Es falsa doctrina y es herejía. La Biblia enseña muy claro que sí pueden hacer las mujeres. Diaconisas, pueden evangelizar, pueden profetizar, pueden enseñar a otras mujeres, pueden enseñar a niños, pero en el Nuevo Testamento jamás una mujer se enseñoreó de un varón. "Oh, soy tu pastora, te sujetas a mí, yo te voy a enseñar y te voy a discipular". Por supuesto que no. Eso va completamente contra el orden de Dios y es parte de la apostasía moderna. Y esto es parte de la sana doctrina. Y el cuerpo de Cristo somos un ejército y estamos sujetos a Jesús y a la palabra. Am, en el Antiguo Testamento sí había profetisas, pero no había sacerdotisas. No había suma sacerdota, había sumo sacerdote, pero sí había profetisas, como Débora. En el Nuevo Testamento se mantiene ese mismo patrón. No hay pastoras, pero sí hay diaconisas. Y sí hay profetisas en el Nuevo Testamento. Pero todo decentemente y con orden. Todo en amor, todo con su sujeción y sumisión. eh, y Dios nos puede usar. Si la persona es rebelde, es soberbia, es altanera, es altiva, Dios no la puede usar porque ese vaso está sucio. Tenemos que ser humildes, mansos, chiquitos, bajitos para que Dios nos pueda usar. Por ejemplo, mi esposa, aquí en el canal, Dios le ha dado palabra y la ha soltado aquí en el en vivo. Pero ¿cómo le hace mi esposa? La Biblia dice que cuando la mujer ore o profetiza se cubra la cabeza y si no se cubre que se rape. Ese verso da testimonio de que el velo no es el cabello. Y dice que el velo es por causa de los ángeles. Y en ese pasaje dice la Biblia 5 veces, no una, 5, que velo sí. Mi esposa cuando ora o profetiza se cubre la cabeza. Y cuando ella siente fuego en su corazón para soltar palabra de Dios, me dice, sentí palabra de Dios. em, ¿Me dejas decirla? Adelante, porque lo estás haciendo conforme dice la Escritura. Adelante. ¿Se fijan cómo hay un orden? Por eso dice la Biblia, hágase todo decentemente y con orden. No estamos negando los dones, no estamos cancelando los dones, estamos usándolos, pero conforme nos enseña la palabra de Dios. Y es hermoso ver a una mujer profetizar, ver a un niño profetizar. Dios también puede usar a niños para hablar en lenguas y profetizar. Dice, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor.
Hay muchos rebeldes que nunca se van a sujetar a esta palabra. Estos versículos a la apostasía moderna les gusta arrancarlos y aventarlos por allá y decir, no, no significa eso, significa otra cosa, y negarlos en su corazón. Pero es muy claro, son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Mis hermanos, voy a pasar ahora a poner los 4 videos de mis hermanitos hablando en lenguas. Gloria al Señor Jesús. Espero que este video te haya sido de mucha, mucha edificación. A continuación van a escuchar a 4 hermanitos que muy amablemente me compartieron estos videos, donde ellos les van a contar por experiencia propia cómo recibieron el don de lenguas, qué sienten cuando hablan en lenguas. Van a hablar en lenguas. Me gustaría que escucharas los géneros de lenguas para que tú veas las diferencias entre los mismos y cómo ellos sienten cuando Dios los está llamando a hablar en lenguas. Pues vamos a escuchar. Hola, les quiero compartir un poquito de lo que fue mi experiencia cuando recibí el don de lenguas. Eh, yo era ajena al evangelio de oídas, como dice la palabra de oídas, había oído, pero yo no tenía una comunión con Dios. Eh, yo lo sentía en mi corazón y le oraba, pero no tenía una Biblia en mis manos que yo la escudriñara, la leyera. Pero pues Dios es el que escudriña la mente y el corazón, y Él sabía que yo le pertenecía antes de la fundación del mundo, y Él me bautizó en una reunión de oración a la cual yo asistí, y me llenó de su presencia, y yo sentí que algo blanco me cubrió, me llenó desde la cabeza hasta los pies, y empecé a hablar en lenguas. Y a partir de ahí, empezaron los milagros. Yo iba a ser intervenida del oído, de una operación urgente, y en esa ocasión fue cuando yo recibí el don de lenguas y que fui sana. Y pues es muy hermoso, muy glorioso, es cuando uno siente la presencia de Dios que obra en esa comunión íntima con Él, cuando sabes que estás orando en lenguas y que estás en comunión con el Padre, porque son misterios, como dice la palabra, ¿no? Que oramos al Padre y el don de lenguas. Pues les quiero compartir un poquito en este momento de mis lenguas, ¿no? Gloria a Jesús. O remitene mit si yerre jaunte yenenene si yerre mi jaunte tente si yerre mi te remitene jaune nenene si yerre ente yene mi jauye. Mi nene si yerre jau remitenten sinten yene mi nenene si yerre yene jau yene mit si yerre. One tenene si yerre mi jau yene mit si yerre mi jau rente tente si. Tenemi si yerre jau yene mit si yerre. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Hola, el día que yo recibí las lenguas, recuerdo que estaba adorando a Dios muy fuertemente, empecé a sentir su presencia, llegó un momento en que empecé a sentir un balbuceo en mis labios, sentí más fuerte la presencia de Dios, me postré en el piso, empecé a llorar, a seguir adorándolo, y cuando menos sentí empecé a hablar en lenguas, se sentía un poder muy grande, muy inmenso y mucho amor. Sentí también una comunión muy directa con Dios, sentía que yo estaba hablando con Él directamente. Mi pensamiento estaba hablándole a Él, pero mi boca hablaba las lenguas. Sentía mucho poder, mucha unción, mucha presencia. Estaba directamente hablando yo con Él. Yo seguía adorándolo y sintiendo su presencia fuertemente. Fue algo muy hermoso. Se siente demasiado calor en el cuerpo. Sientes muy fuertemente su presencia. En el momento cuando uso las lenguas, primero estoy orando normalmente, hablando con mi voz normal, y en un momento el Espíritu me indica cuando debo usarlas. Cuando la lucha espiritual es más fuerte, el mismo Espíritu hace que se activen esas lenguas para luchar en oración por lo que estoy pidiendo.
se siente más poder nuevamente, se siente la comunión directa con Dios y siento cómo llega esa oración a nuestro Señor directamente. Cuando uso las lenguas para orar, se siente mucho fuego, sientes cómo llega directamente a los oídos de Dios, sientes cómo empieza a obrar, sientes cómo empiezas a derribar todo ataque satánico, empiezas a sentir cómo obra, cómo discierne, el mismo espíritu te indica que tienes que ir pidiendo. Todo está en el pensamiento porque Dios está hablando contigo y te va indicando el Espíritu Santo cómo interceder y te revela qué es con lo que se está luchando. Hananai himnanai, hamsi hananai himnanai homnanai, hamdi hananai hipsananai, hamdi hananai hamdi hananai, hamdi hananai hipsananai, hamdi hanai himnanai, hamdi hananai hipsananai, hapsi hananai himnanai, hamdi hananai hamsi hananai himnanai, hamdi hananai himnanai, himnanai himnanai, hamdi hananai himnanai, hamdi hananai himnanai, hipsananai, hamdi hananai. Ese día que yo recibí las lenguas, estaba en un proceso muy fuerte, tenía yo mi corazón contristado, tenía mucha tristeza y buscaba el consuelo del Señor. Nos pusimos a orar y ese día, postrado, solo sentí cómo recibí las lenguas muy, muy fuerte y empecé a hablar, a llorar y a derrotarme en el Señor. Una vez postrado y orando, empecé a ver con los ojos cerrados una especie de bola como de fuego blanca y roja que se va haciendo más grande cada vez y en un momento se metió en mí y fue que explotó ese don de lenguas y empecé a hablar en lenguas y a llorar por el sentimiento que tenía. Cuando hablo en lenguas, al principio sentía muchas ganas de llorar porque la presencia es muy fuerte. Todo el tiempo que estaba hablando en lenguas lloraba y me preguntaba por qué tenía ese don, porque pues no somos agradables a veces ante los ojos del Padre, pero Él nos da los dones que Él quiere darnos a nosotros y estoy muy agradecido por eso. Cuando estoy usando las lenguas, tengo pues muy fuerte sensación, puedo sentir lo que la otra persona siente, lo que tiene, tal vez en la parte mala, si es que tiene un espíritu o un demonio, y lo busco, lo encuentro, y con la lengua se expulsa. Ya, talam, tane wode, ni nama te shapache, emate ni blian, ni naerti la, amote mushinida, ko de shamodo de la nimini. Hola, bueno, el día que yo recibí las lenguas, estábamos orando, estábamos postrados, bueno, más que nada personalmente yo estaba derramando mis lágrimas ante el Señor, porque yo estaba en un momento, en una etapa de buscar consuelo, de buscar su guía, su confirmación. Entonces estaba unidos con mis padres en oración y yo escuché como mi papá empezó a hablar en lenguas y yo sentí que en mí también cayó al instante cuando yo lo escuché hablar en lenguas. Yo también al instante empecé a hablarlas, pero era como glorificando su nombre. Y que sentí cuando las recibí, sentí como que nuevamente se sintió mucho fuego, mucha de su presencia en el cuerpo, como mucho temblor y mucho poder. Su poder es la gloria de Dios que desciende con su espíritu. Y también sentía como iba como renovando, como reseteando otra vez todo el proceso de desde que te bautizas en agua y vas en tu caminar en el evangelio, como que otra vez vuelve de cero y renueva tus fuerzas. Más que nada depende del proceso. Por ejemplo, yo estaba ahí un poco complicado y el Señor restauró las fuerzas, sentía más seguridad y mucho fuego, mucha fuerza, como que todo es nuevo. Cuando uso las lenguas se siente como mucha comunión directa con el Padre y como que te da discernimientos
contra qué estás peleando, cuando yo las ocupo mucho para hacer la guerra espiritual, para reprender y para hacer liberaciones. Entonces se siente el discernimiento de los espíritus también y ver como que el nivel o la potestad contra lo que estás luchando. Y también en sueños las he usado y también para derribar toda fortaleza satánica que aparece en mis sueños. Lo que pasa cuando uso las lenguas es que se siente como son derribados los espíritus demoníacos y puedo ver como en los ojos cuando sí realmente se siente ese choque, ese golpe, lo reciben las potestades demoníacas. Itrarabara soto traba que tereberere, sataraba, intrarabara soto traba que terebere, lama rabaraba soto trebe que entra, itrarabara soto traba que rabaramana, interrabaraba soto trabe que lavanamana citaraba que tere, rabarabara soto trabara que terebere setetre, ramani mene setetlava cotraba setere. Pues qué glorioso que a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo podamos recibir algo celestial. Y el don de lenguas es celestial. Jesús dijo que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Gloria al Señor Jesús.